con torniquete en vena. Y de ahí finalmente Monse ahorita está haciendo células troncales en caballos con uveitis recurrente. Entonces es a grosso modo lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Entonces, ¿qué queremos saber de medicina regenerativa? Articulaciones, tendones, ligamentos, el hueso, vainas tendinosas y cuál es el futuro. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como en este, ¿se alcanza a ver el cursor? ¿Alguien me...? Sí, doctora, sí, señora. Gracias. Entonces, si tengo aquí una lesión que es un quiste común, ¿sí? Vean cómo aquí están poniendo un material, ¿sí? Dentro del hoyo que está creado en donde están colocando cemento de fibrilina con células troncales. Entonces, así como eso, hay muchas de las cosas que vamos a ver que están practicando muchos veterinarios. Hay una explosión de información cada año de el uso de células troncales, de PRP, de ortobiológicos en general. Entonces, la Sociedad de Terapia Celular tiene un mantra médico que es, por lo menos no le hagas daño, ¿sí? Se debe de reportar todo lo que se hace, lo bueno y lo malo, para poder tener eventualmente evidencia si es que funciona o no funciona. El problema que tenemos en general es que todo mundo hace una técnica, pero nadie es consistente. Por ejemplo, hay 20 técnicas diferentes de plasma rico en plaquetas. Llegas al Congreso de Humanos, en donde están hablando de plasma rico en plaquetas y tienen que separar los grupos para ver cómo obtuvieron el plasma rico en plaquetas, porque tú no puedes comparar naranjas con peras, tienen que ser naranjas con naranjas para que pueda crear una evidencia confiable. Ingeniería de tejidos, tuve la fortuna de trabajar con esta gente, que son Langer y Bacanti, que es el ratoncito que se publicó en Science en los 90s, en donde están creando una oreja y utilizan al ratón como un bioreactor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer ingeniería de tejidos? Necesitamos células, factores de crecimiento y biomateriales que sean biodisponibles y aparte biodegradables, porque de ahí el material se degrada y la estructura queda. Lo simple es lo más atractivo. En la articulación los modelos no han sido muy convincentes. Ideal sería que yo inyectara algo que tengo en la estantería dentro de una articulación y que yo mejorara esa articulación. Ese es así como el sueño dorado. Entonces, obviamente no es muy fácil. ¿Por qué? Porque esas células no se quedan en el sitio donde las aplicas. Entonces, tenemos que tener un seguimiento de ellas mismas. Entonces, también la terapia génica. ¿Por qué? Porque hay modelos que se utilizan como el IRAP o como el Dr. Nixon, que agarra IGF, que es Insulin Growth Factor, el factor de crecimiento de la insulina, o un adenovirus que utilices uno de estos factores de crecimiento y por medio de un adenovirus, por electroporación, o sea, haciéndole un hoyo a la célula, meter ese gen y que se replique, ¿sí? Entonces, mejorarías la colágena tipo 2 y la electroporación, como los plásmidos de resistencia, con hormona de crecimiento, etcétera, son muy prometedores. Por ahí hay gente que trata de utilizar anabólicos intraarticulares, que esos actúan como esteroides principalmente. Idealmente, el andamio ideal tiene que ser compatible con las células para que ellas sobrevivan. Aquí lo que ven es calceína en la que está aquí abajo. Deja ver, ¿dónde está mi flecha? Ya no la encuentro. Bueno, la verde es la que está viva, ¿sí? Y el andamio está lleno de células. Entonces tú tienes que ser capaz de demostrar que estas células quedan en el andamio y que no se mueren, ¿sí? Entonces, para poder saber que lo que estás haciendo es lo correcto. Hay muchos biomateriales. El A-Cell
Ese entró al mercado y luego lo sacaron del mercado. ¿Por qué? Porque causaba problemas. Hay gente que ha utilizado esa matriz de Equitier, ¿sí? En donde meten la matriz y la matriz se reabsorbe y de ahí quedan las células alineadas en la forma que tiene la matriz. Y últimamente se está utilizando una poliacrilamida, como el Noltrex o Tremid, que son poliacrilamida, prácticamente, es un plástico y que tiene un efecto en la articulación y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué terapia? Es que, ¿cuál es la correcta? ¿Qué célula? ¿Cuál es la que tiene plasticidad? Tiene plasticidad acerca de convertirse una célula troncal en célula ósea o en una célula de un condrocito o matriz de colágena. La matriz correcta para la correcta arquitectura. En 2006 fui a un congreso de ICRS que fue en China, en Shanghai. Y la presentación era por primera vez, encontraron un andamio que fuera lo suficientemente lineal para ponerlo en médula espinal y que las células, las neuronas, caminaran por ese andamio, ¿sí? Alineadas a la médula espinal y regenerar la médula espinal. Yo creo que es muy importante escoger la matriz correcta para la correcta arquitectura. Las células dependen de factores de crecimiento para su diferenciación. Por ejemplo, hay muchas isoformas de TGF-beta, ¿sí? Todo el mundo habla de TGF-beta y de que tiene, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que es muy rico en TGF-beta. Y por eso, pues que puede formar un tejido de colágeno apropiado. Pero la realidad es de que tiene tanta TGF-beta que puede llegar a causar fibrosis. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estas nomenclaturas. ¿Por qué? Porque hay muchas isoformas de TGF-beta y no todas van a responder igual. Cuando nada más hay factores de crecimiento, la respuesta es pobre. Entonces, lo que se necesita es optimizar la biología en vez de la ingeniería. Cada vez usamos menos andamios y más biología, que es donde se está formando, se está creando una escuela nueva. Me encantó esta serie de PES que dice Pick, Squircle, Plug. ¿Qué quieres? Picar como la microfractura que ven aquí en la parte de arriba de esta artroscopía, o un jeringazo que nada más pones el gel o células en suspensión y las metes dentro de la articulación, o como los andamios, taponear con polímeros. Hay polímeros que tienen formación para hueso y formación, o sea, diferentes tipos de polímero, uno para hueso y otro para cartílago, para poder llegar a hacer una mosaicoplastía, por ejemplo, en una articulación que esté dañada. Lo que tenemos que entender más que nada es que el supercoágulo es el principio de la ingeniería de tejidos. ¿Por qué? Porque forma fibrina, se rellena el defecto y disminuye el dolor. Y por eso se ha utilizado microfractura en humanos, se sigue utilizando, obviamente, ya hay mejores características con las técnicas que vamos a hablar, pero en humanos se usa. Y cada vez se utiliza una microfractura mucho más pequeña. Ya hay una una nanofractura que están utilizando en la Universidad de Cornell con mejores resultados. Pero ¿qué vamos a formar ahí? Ahí vamos a formar fibrocartílago, nunca cartílago. ¿Por qué vamos a formar fibrocartílago? Porque es como un cartílago patito, que tiene más colágeno 1 que colágeno 2. Y acuérdense que el cartílago debe tener más colágeno 2. Hay diferentes tipos de lesiones del cartílago. Tenemos problemas en la matriz extracelular o defectos de espesor parcial, en donde cuando tienes un defecto de espesor parcial, con que tú remodeles como en esta, remodelas un poquitito la superficie de ese cartílago y es más que suficiente para tener una reparación. Y los defectos de espesor total con o sin daño en el hueso subcondral.
La osteoartritis tiene dos condiciones. Esta es una máxima que creo que usó McEnroe en algún congreso y se la fusilé prácticamente, porque dice, tienes que tener un movimiento anormal sobre un cartílago normal para causar osteoartritis, o sea, te está hablando de una osteoartritis traumática, o un cartílago anormal con movimientos normales. O sea, si nace con un cartílago anormal, pues ya tiene un daño en esa articulación. ¿Cuál es la capacidad de reparación espontánea del cartílago? Realmente nula. Acuérdense que está alejadísimo de médula ósea, que tiene un cartílago calcificado que no permite que el hueso subcondral esté alimentándolo continuamente y que se requiere algo más. Está aislado en la médula ósea, no hay macrófagos, ni células endoteliales, ni mesenquimales que reparen esa lesión focal que pueden tener ahí. Y hay técnicas de modificación genética de los condrocitos, de vectores, de genes que pretenden mejorar las técnicas de reparación contral, pero les tengo que enseñar esta foto porque esta foto es hermosa. Son los condrocitos que nosotros implantamos cuando yo hice el doctorado. Fíjate cómo todos están vivos porque están en calceína, ¿sí? Entonces, tu idea es de que sean condrocitos. Los condrocitos cuando están sin andamio, la tendencia es que se desdiferencian. Y estos se desdiferencian y se convierten mucho más hacia fibroblastos que hacia condrocitos. Acuérdense, los condrocitos son redondos, los fibroblastos tienen esa forma alargada. Entonces, lo que nosotros hicimos primero, cómo nos estimulamos, fue primero implantación de constructos de los condrocitos autólogos en cerdos. Hacíamos artrotomía, veíamos, el cerdo es un ejemplo maravilloso porque tiene un espesor híjole, es que no sale mi flechita, bueno, pero el espesor que tiene el cartílago articular es más de 2 milímetros, y nosotros agarramos y pusimos directamente el andamio con los condrocitos, como lo pueden ver ahí en la parte izquierda abajo. Y el resultado se veía mucho como cartílago. Fíjate cómo los cortes histológicos, tanto de safranina O como de tricrómica de Masson, se ven súper, ¿sí? Entonces ahí fue el estímulo en donde dijimos, bueno, ahora vamos a hacerlo artroscópico, porque yo no voy a hacer una artrotomía como de puerquito, ¿sí? En donde vas a abrir la articulación. Entonces nosotros agarramos 20 caballos, los dividimos en 3 grupos, 6 caballos implantados con un constructo de PGLA, que es poliglicólico, es como si le estoy poniendo Vicril, ¿sí? Con poliláctico. Este constructo fue diseñado, o sea, decimos una lesión, ¿sí? En la tróclea lateral, porque es donde el espesor de cartílago es mayor, por medio de artroscopía. Y de ahí separamos la cantidad de cartílago, se cortó el cartílago, y de ahí, después de cortarse el cartílago, se cultivó, se expandió, ¿sí? Se colocó en el poliglicólico, y de ahí lo colocamos, lo vimos en microscopía electrónica, etcétera, y luego lo colocamos dentro de la articulación. Entonces, una vez que lo colocamos en la articulación la primera vez, creo que lloré. ¿Por qué? Porque lo coloqué y con el circuito de líquido, pues todas las células se salieron por el portal de la cánula de egreso. Entonces decidimos que tenemos que hacer alguna otra técnica y inventamos la de encapsularlo. Sí, como lo pueden ver ahí. Esta es una técnica muy sencilla donde pones el polímero con células y si tú le colocas vitamina C al cultivo, forma matriz. Entonces, por eso muchas de las presentaciones que ustedes tienen de glucosamina, etcétera, traen vitamina C, porque creen que van a formar matriz extracelular. Y entonces, una vez que teníamos esta, pues hicimos la lesión, de ahí buscamos una manera de fijarlo, colocamos el polímero y lo suturamos, como está en esta representación. Hacemos el hoyo, perforamos por medio de un taladro
a médula ósea, colocamos el ancla, de ahí el polímero, se sutura y se coloca en posición, se corta con unas tijeritas y se deja en posición. Lo más divertido de toda esta técnica es, uno, yo no soy cirujano, entonces imagínate que estoy tratando de hacer esto, pero a mí lo que me interesaba eran las células, y a la fecha también. Por eso tengo grandes alumnos que se vuelven cirujanos. Entonces ahí pueden ver cómo hay una diferencia artroscópica. A los 4 meses se hizo una artroscopía para ver qué era lo que pasaba. Y lo que logramos ver es que el lado izquierdo es el experimental, el que tiene células con condrocitos, y el lado derecho es el control. Entonces, es interesante el tratar de ver si las células que yo coloqué ahí seguían ahí. Entonces, lo que hicimos fue una con proteína verde fluorescente para que pintara, como lo ven en el lado derecho, todavía estaba ahí después de 4 semanas, que es más o menos lo que dura el adenovirus. Y la de la izquierda, abajo, que tiene rojo y verde, esa tiene mitotracker, para demostrar que no están en apoptosis. Entonces, sí obtuvimos buenos resultados, pero implica que tienes que hacer 2 cirugías, una para obtener los condrocitos autólogos y la otra para aplicarlos, ¿sí? Debe de existir otra forma, una curva de aprendizaje muy larga, en la cual me aventé casi 4 años, y es costoso, y quizá si lo hacemos con células troncales, podría funcionar en una sola cirugía, con células troncales de médula ósea obtenidas del esternón para hacer el próximo estudio. Entonces así lo hicimos muy pocos órganos pueden regenerar espontáneamente después del trauma. Cuando hicimos el mismo polímero con células troncales también funcionó mejor, pero no mejor que los condrocitos. Entonces los condrocitos siguen siendo maravillosos, ¿no? Para poder aplicar esta técnica. Hay muchísimas publicaciones de células progenitoras y reparación condral. A la fecha, me encontré esto en PubMed ayer, cuando sabía que iba a platicar con ustedes, en donde 713 publicaciones el año pasado, ¿sí? Sobre lo mismo, células troncales y cartílago. Fíjense cómo es exponencial el hecho de que la gente sigue buscando cómo trabajar con células troncales y con cartílago articular. Bueno, les junté una serie de artículos en donde va la implantación de condrocitos autólogos asociados a la matriz con ingeniería de tejidos en la reparación de cartílago. Fíjense cómo esto es, cómo puedo mejorar si es que estoy poniendo factores de crecimiento, ¿sí? Y voy a tener una diferenciación mucho mejor. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la ingeniería, que tiene que ver con polímeros. Hablamos de la biología de las células y la capacidad que tienen por medio de factores de crecimiento para estimular a lo que tú quieres. ¿Cuáles son las preguntas importantes? ¿Qué células? ¿Uso médula ósea? ¿Uso grasa? ¿Uso cordón umbilical? Ya tenemos dentales, lo hizo otra alumna que se llama María de la Garza. Entonces, necesitamos buscar cuál es la pregunta correcta, ¿sí? Si nosotros utilizamos células, ¿de qué animal? Por ejemplo, yo cuando hice los estudios siempre tuve animales menores a 5 años, porque sé que la edad de la persona y el tamaño del daño y cuántas células tengo que poner son importantes para la velocidad de la reparación. Entonces ya sabíamos que necesitábamos animales jóvenes. Cuando tú llegas con un caballo que tiene un daño en un ligamento, pero el caballo tiene 18 años y tú vas a aplicar células troncales o plasma rico en plaquetas o lo que tú decidas, pues la velocidad de reparación de ese caballo va a estar disminuida, porque obviamente la edad de la persona no repara igual. ¿De dónde tomo las células? De esternón, que es algo muy común.
adiposas que tienen fama en ciertos sitios, pero tenemos que recordar que las células que son adiposas tienden a ser adiposas. Entonces, si yo tomo células adiposas y le doy plasticidad para que se conviertan en cartílago, la tendencia es de que regresen a ser adiposas. Entonces, es importante saber eso. Ustedes han visto los estudios que hizo la doctora Woodridge, en donde trató de demostrar si es del esternón o de la ilíaca. Yo he sacado células troncales hasta de las costillas hace muchísimos años, pero tienen que ser caballos muy jóvenes. Y obviamente, pues que no te equivoques y vayas a resbalar la aguja porque vas a puncionar el pulmón, ¿sí? La otra pregunta que es importante es, ¿autólogas o halogénicas? ¿Sabes cuál es el sueño dorado? El sueño dorado es que sean halogénicas y que las puedas utilizar y las agarras del estante y se las pones al animal, o sea, directamente, y que tengan una vida, estén liofilizadas, ¿sí? Eso sería el sueño dorado. Pero no es tan fácil. Tenemos que demostrar que la halogénica no es capaz de causar inflamación o un daño ajeno. Ustedes saben que el doctor Tommy Divers, de la Universidad de Cornell, hace un año presentó en la Asociación de Especialistas de Equinos el hecho de que caballos que habían tenido el uso de células halogénicas habían tenido enfermedades hepáticas, como virales, ¿sí? Entonces, y fulminantes. Entonces, hay que contemplar el hecho de que si yo utilizo halogénicas, puedo llegar a causar un daño mayor. Hay varios virus asociados con enfermedad hepática, pero pueden ser transferidos de un animal a otro. Y eso es lo único que me detiene con las halogénicas. ¿Por qué? Porque yo creo que son maravillosas, pero imagínate que tuvieras que muestrear cada caballo que tú sacas las halogénicas contra todos los virus hepáticos que hay disponibles. Entonces el hit sería halogénicas. Las tendrías en stock, las publicaciones aumentan continuamente, tienes que tener cuidado con injerto o rechazo. Se han utilizado para tratamiento de infarto al miocardio, reparación de cartílago y de menisco, hemorragia cerebral y trauma espinal con éxito, ¿sí? Y enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, todas estas enfermedades que son grandes, obviamente ameritan intentos grandes, ¿sí? Entonces,